Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestras clases de historia de quinto año. En esta oportunidad estaremos trabajando la historia argentina que transcurre entre el periodo de 1930 y 1943. Así que bueno, los invito al recorrido. Bueno, para explicar la crisis del 30 debemos remontarnos a por lo menos 10 años antes, a tiempos de posguerra, cuando hacia 1920 Europa comienza a recuperarse y entonces impone barreras aduaneras y políticas proteccionistas a sobre todo las materias primas, que es lo que en nuestro caso, la Argentina, proveíamos a Europa. Y también provoca que disminuyan las compras de manufacturas norteamericanas. Entonces, esto comienza a generar algo así como un efecto en cadena. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos se inicia una reducción de su política de superproducción. Entonces, las empresas norteamericanas, al disminuir la demanda de productos, paralelamente comienzan a despedir a sus empleados. Bueno, los empleados, miembros de los sectores populares, rurales y urbanos, ya no pueden resolver ni hacer frente a las deudas y entonces comienzan muchos bancos a quebrar, las fábricas dejan de producir y eso va generando que inclusive aquellos que especulaban en la bolsa de comercio necesiten dinero y comiencen a vender sus acciones a muy bajo precio. Esto provoca que el 24 de octubre de 1929 se produzca ese famoso Jueves Negro. Ese día la gente, llevados por una especie de ola de pánico, hace que, bueno, masivamente los inversores corran a vender sus acciones y esto provoca la quiebra de la bolsa de Wall Street. Esto entonces paraliza la producción agrícola, la producción industrial y comienza un proceso de eh, aumento de la desocupación y es la conocida etapa como de la Gran Depresión. Si quieren seguir profundizando sobre esto y trabajando al respecto de este hecho, aquí les acompaño un link para que puedan seguir analizando y trabajando sobre esta cuestión. Bueno, las consecuencias de esta crisis económica se extendió al resto del mundo capitalista y obviamente afectó a América Latina y dentro de este territorio a la República Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque esto afectó a la circulación internacional de mercancías y de dinero. Podríamos decir entonces que hay dos aspectos que nosotros queremos señalar puntualmente en relación a los efectos de esta crisis en nuestro país. Por un lado, respecto a cómo esa crisis va a afectar a la economía nacional, ¿sí? Y cómo, por otro lado, va a transformar el sistema político. Entonces, por un lado, podemos decir que en nuestro país esa modificación de los términos de intercambio, de esa lógica que hasta aquí nosotros conocíamos como la División Internacional del Trabajo con determinados roles bien explícitos para nuestro país, se modifica ya que Europa y Estados Unidos ya no quieren comerciar con nosotros, no compran nuestras materias primas y en consecuencia nosotros no podemos consumir sus manufacturas. En ese contexto, bueno, se intenta, o los gobiernos de turno intentan llevar adelante un pacto que se conoce como el Pacto Roca-Runciman, que es una especie de acuerdo preferencial, en este caso con Gran Bretaña, por la compra de carnes congeladas a nuestro país. Bueno, esto fue considerado como una de las más grandes estafas que llevó adelante el gobierno de turno y que, entre paréntesis, luego vamos a caracterizar a ese gobierno, ¿no? La particularidad que tenía, pero que
bueno, los condicionamientos que nos había puesto la Argentina eran tales que se lo caracteriza inclusive a ese pacto Roca-Runciman como un segundo pacto colonial, en este caso con Gran Bretaña. Bueno, la baja del precio de nuestros productos y también del volumen de intercambio de estas materias primas provocó finalmente que el Estado defina una política de intervención que impulsase bueno, controles de cambio, que favoreciese que de alguna manera el consumo sea interno, ya que no podía hacer este intercambio internacional, y de a poco entonces comienza a desarrollarse un proceso que nosotros denominamos de industrialización por sustitución de importaciones, el ISI. Esto lo tenemos aquí, ¿sí? Hay un cambio entonces, decimos, del rol del Estado frente al agotamiento de este modelo agroexportador. Entonces, bueno, sobre todo, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Se va a desarrollar en nuestro país puntualmente la industria textil, la industria alimenticia y posteriormente la industria metalúrgica, la producción de artículos eléctricos, de vestimenta, de limpieza, de tocador, los básicos, ¿no? Una industria, vamos a decir, liviana. Y los efectos inmediatos de esa crisis, a pesar de que bueno, la recomposición fue lenta y este proceso de industrialización fue en paralelo constituyéndose ante el rol del cambio del Estado, bueno, de todas maneras, los efectos inmediatos tuvieron un impacto generando una alta desocupación, pobreza extrema, bueno, esa falta de empleo provocó la migración, ¿sí?, de muchos trabajadores del campo que ahora están desocupados hacia los centros urbanos, donde avisoraban la posibilidad de algún trabajo dentro de esta incipiente industrialización. De a poco ese movimiento bastante desorganizado va instalándose en bueno, lugares precariamente establecidos, esto que nosotros conocemos o denominamos aquí en Argentina como villas miserias. Digamos que no había una planificación en cuanto a cómo se van a instalar en las ciudades, y esto da lugar al inicio de este proceso. Bueno, en esta oportunidad entonces ahora nos vamos a detener en el aspecto político de nuestro país, y en relación a eso debemos referir que, bueno, se produce el primer golpe de Estado de la historia argentina, ese 1 de septiembre de 1930, que da lugar a, bueno, la interrupción del gobierno de Hipólito Yrigoyen, que había sido elegido por el voto popular por segunda vez para su presidencia. Y esto implicará que, bueno, ciertos sectores conservadores, tradicionales, de las élites nacionales, bueno, busquen la alianza con las Fuerzas Armadas para recuperar el poder. Por eso decimos que ellas no solo quiebran el orden constitucional, es decir, violan la Constitución argentina y el derecho de todos los argentinos de poder elegir a nuestros gobernantes a través del voto, sino que buscan el apoyo del Poder Judicial. Esto que nosotros denominamos la doctrina de facto es precisamente frente a un gobierno que se ha impuesto de hecho, y no por el derecho del voto, de hecho, ¿sí?, de facto. Bueno, el Poder Judicial reconoce que si no gobernase, a pesar de las características de cómo asume, la República se quedaría sin gobierno, y entonces todos deberían aceptarlo. Y esta es la disposición que establece el Poder Judicial como para darle un corte jurídico legal a esa institución y a el funcionamiento de ese gobierno, que claramente
es ilegítimo y es anticonstitucional. Pero bueno, de esta manera Félix Uriburu, un general del ejército, asume como presidente de la nación y a partir de entonces, bueno, todo el periodo va a estar teñido por el fraude, por la corrupción, ¿sí? Por la bueno, proscripción y la imposibilidad de la participación, la exclusión de las mayorías en la vida política. Acá comienza una discusión dentro de las Fuerzas Armadas entre la posibilidad de llevar adelante un proyecto corporativista, como es el que pretendía Uriburu, que implicaría terminar con la Constitución Nacional de corte liberal para reemplazarla por uno de este estilo, y ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que proponen, de la mano de Justo, continuar con un proyecto liberal, es decir, simular el establecimiento o el funcionamiento de nuestra Constitución, pero excluyendo a las mayorías de la participación política. Es decir, que a partir de ese momento, si bien las Fuerzas Armadas serán las que continúen teniendo la dirección del Estado, se va a simular elecciones que no van a ser limpias, que no se va a permitir que las mayorías participen, sino que por el contrario comienza a aplicarse nuevamente el fraude electoral, a pesar de la existencia de la ley Sáenz Peña, que como nosotros ya sabemos había ampliado la participación política de los sectores medios allá en la época de los gobiernos radicales. Entonces vamos a encontrarnos con una etapa caracterizada por este autoritarismo que representa a los sectores más conservadores de la Argentina, y es así que muchos historiadores lo describen como la década infame, ¿sí? Que correspondería al periodo que va entre 1930 y 1943, una década larga, al decir de Erich Hobsbawm, otro historiador que hace definiciones de cómo tabular el tiempo, ¿sí? Y el pasado. Y por otro lado, quienes sostienen que esto fue una restauración en el sentido de la recuperación del poder de esos sectores privilegiados que no aceptan las opiniones y el derecho de las mayorías de poder elegir a los gobernantes. Entonces lo hacen a través de la fuerza, de la violencia, de la violación de la Constitución y de la irrupción del orden constitucional. Bueno, esto que ustedes ven aquí tiene que ver con la selección de fotografías que son parte del libro 10 de 9, editado por los alumnos de sexto año del año pasado, ¿sí? De la promoción 2019, en donde intervinieron este año, el 29, a partir de una serie de fotografías que corresponden a esa década, y a través de, bueno, el fragmento de un tango que trata de describir un poco la situación social en que se vivía. Bueno, les propongo que se detengan en estas imágenes y que puedan descubrir a qué refieren, cuáles son, digamos, las historias que conllevan esas imágenes, y que a su vez puedan identificar a qué aspectos y a qué dimensiones refieren. Bueno, aquí les presento una línea de tiempo en donde, bueno, les propongo que puedan analizarla, trabajar con los colores y con lo que cada uno de esos colores implican, es decir, si estamos refiriéndonos a la dimensión política, económica, o a quién está gobernando, o inclusive a nivel nacional o internacional, qué cosas están sucediendo. Bueno, nosotros estuvimos analizando hasta aquí la comparación de ese fin de la etapa radical y el quiebre hacia este periodo que estamos trabajando, el que transcurre entre 1930 y 1943. Entonces, a esta altura podríamos definir a qué llamamos década infame o restauración conservadora, en qué consiste el ISI, qué es esto de la política intervencionista. Acá tienen una serie de consignas que, bueno,
sería interesante que ustedes desarrollen, comparen con el trabajo práctico número 1, que completen o que inclusive en sus propias carpetas lleven adelante un registro para poder analizar y fijar todos estos contenidos con claridad. Bueno, por último, no se olviden que nosotros contamos con el libro que el año pasado estuvimos trabajando. Acá tienen el material que ustedes podrían estar consultando en caso que necesiten reforzar esas ideas. Así que bueno, hasta aquí sería el trabajo del día de hoy. Bueno, los saludos a todos, espero que estén muy bien, cuídense mucho, aprovechen este tiempo para, bueno, en nuestro caso, tomar registro de todo, revisar, repasar, y anotar esas dudas para nuestro próximo encuentro virtual y poder en esa conversación, hacer algún intercambio. Así que bueno, espero que estén todos muy bien, un beso grande.